La figuración es una forma fantástica, creo que es la más difícil de representar el arte, porque cualquiera puede hacer un abstracto. Para ser figurativo se necesita bastante conocimiento y práctica, adentrarse en el cuerpo humano, las proporciones del cuerpo humano, se necesita mucho conocimiento. Uno puede ser abstracto sin ser figurativo, entonces es más fácil ser abstracto. La figuración necesita más disciplina, más conocimiento, más estudio. Conozco muchos amigos que solo se han dedicado a ser abstractos porque no podían con la figuración. Nací en Payatanga, una parte de la cordillera central. Por cosas del destino, mi padre era un educador, era religioso y se salió para cuidar a la mamá y se casó con mi madre. Mi madre se dedicó siempre a sus hijos y fue ella la que me inculcó el arte, porque ella fue prácticamente la que me descubrió. Ella me contaba que a los 3 años lo primero que aprendí fue a dibujar las letras, no a leerlas. Y desde ahí siempre he estado vinculado con el arte. Por el trabajo de mi padre, que era educador, recorría todo el Ecuador prácticamente y ninguno de mis hermanos nació en el mismo sitio. Fuimos a vivir en Guano, le mandaron a dar clases ahí en Guano, que es un pueblo de bastantes artesanos. Yo estaba cursando la escuela y tuve un profesor. Nos ponía a dibujar ahí en la pizarra, nos sacaba a dibujar, el papá de él era pintor. Era el pintor de todas las iglesias del pueblo. Entonces yo me hice bien amigo de ellos y no me perdía del taller de él, era un taller grande. Siempre lo encontraba pintando las imágenes de las iglesias. Mi madre, que ya sabía dónde encontrarme, me iba a buscar en la iglesia, que estaba ayudándole a pasar los pinceles al pintor y todo eso. Y también en ese pueblo era un pueblo de canteros. Yo a temprana edad conocí el oficio de cantero. Yo iba todos los días a ver cómo picaban la piedra los canteros. Y desde ahí siempre he estado rodeado de artistas y de el mundo del arte. Nunca me he desvinculado de ahí. Desde muy joven vine a vivir en Guayaquil por el trabajo de mi padre. Lo enviaron acá a Guayaquil a dar clases en el San José. Mi padre también era bien hábil, yo creo que heredé las habilidades de mi padre. Él se ponía a dibujar, yo le veía y también aprendía. Como tenía habilidad también me ponía a hacer dibujos para los amigos y cosas así. Pero a los 16 años yo entré a trabajar en la Poligráfica como dibujante por recomendación de un amigo mío. Entré a Bellas Artes y fue como descubrir un mundo nuevo para mí. Fue como que se me abrió el mundo. Fue algo religioso para mí. Desde esa época se me fue metiendo el arte en las venas. Entré a aprender pintura porque eso era lo que no sabía. Yo la escultura prácticamente la dominaba, pero la pintura no sabía la base de la pintura. Tuve muy buenos maestros en Bellas Artes. En pintura fue Andrade Faini, Miranda, que ya falleció también, fue mi profesor. En dibujo natural era Abel Gavilanes, que también falleció, un gran dibujante también. Tandazo, en anatomía, en escultura y en pintura era fabuloso Tandazo y todavía vive. La última mejor época de Bellas Artes.
Cuando salí de Bellas Artes es cuando yo empiezo a tomar el arte en serio. La escultura siempre la he llevado yo, hacía mis tallas de madera. Y cuando me fui a vivir en Galápagos, creo que ahí fue donde se arraigó la escultura en mí, porque habían maderas tan preciosas ahí con formas increíbles que ya prácticamente eran una escultura. Yo ponía una cara en una raíz y esa era una escultura ya. Entonces me hacía amistad por medio de la escultura, del arte. También pintaba, también dibujaba. En Galápagos hice mucho arte. Desde ahí no he regresado a Galápagos. Una vida maravillosa. Empecé como figurativo. La escultura mía siempre trató de representar la realidad. Lo que veía representaba, porque todavía no había entrado a Bellas Artes. Cuando entré a Bellas Artes, conocí el movimiento surrealista. Y entonces esa manera de figurativo pasó a ser surrealista también, dentro de la corriente surrealista, que estaba en boga en esa época donde yo estaba en el colegio. Con las ideas que yo tenía se compaginó totalmente. Me quedé dentro del surrealismo. Siempre me ha atraído el mundo de los sueños. Las pesadillas son mi inspiración siempre, entonces yo soy de la naturaleza surrealista. Incluso de niño tenía pesadillas, claro que ahí las tomaba como pesadillas, como cosas horrorosas. Pero cuando empecé a pintar me di cuenta que podía sacar provecho de las pesadillas mías. Tengo sueños en la noche, sueños, pesadillas y las dibujo. Las transformo en esculturas, en dibujos y también son bases para mis pinturas, ¿no? Las obras surrealistas me definen a mí, pero si tengo que hacer una obra como el Buda, me siento en mi elemento, porque estudié para eso, ¿no? Lo mejor de mi obra es figurativa. Tengo algunas obras abstractas y tengo también surrealistas. Estoy entre esas tres corrientes yo. Todas mis obras se engloban en esas tres corrientes. Aquí en La Garza también he hecho obras figurativas y obras abstractas también. Soy un apasionado del abstracto también. A veces mi mente se abstrae totalmente y creo algunas cosas en abstracción. Lo que vemos en la naturaleza, el pasar por la mente ya se abstrae. Es una abstracción de la realidad. El figurativismo es una abstracción solo porque pasó por la mente, pero se clasifica en abstracto y figurativo, porque lo figurativo representa lo que está en la naturaleza y la abstracción viene ya una forma más modificada de la realidad. Soy surrealista de nacimiento y siempre ha influenciado en mí el Bosco como pintor o Dalí como pintor, son los que más han influenciado en mí. Y en la escultura, Donatello, Miguel Ángel, no puede faltar Miguel Ángel para un escultor. Rodin y Benvenuto Cellini son 4 artistas que yo los considero lo máximo y que han influenciado totalmente a mí, además de los clásicos griegos, ¿no? Nerak llegó a la vida y el imaginario de la Garza Roja porque alguna vez estaba transmitiendo un programa de Garza Roja cultural. Le ofrecí que trabaje con nosotros en el parque en un proyecto que había iniciado, que era la Capilla del Grabador. Y él inició con un entusiasmo increíble
el tallado de las 16 estaciones de la historia del grabado. A partir de ese tema y terminado ese proyecto, comenzamos a trabajar en el Museo FI, donde inició sus primeros trabajos restaurando toda la obra que yo tenía de la colección de madera, como por ejemplo el mono filosófico, que estaba en las exteriores y había perdido mucho vigor, mucho peso, obras de madera como el árbol de la historia del Ecuador, que hizo un trabajo de restauración impecable sobre la obra que había desarrollado el maestro Silvino Tolmalá. En paralelo comenzó el reto en el año 2013 de constituir el Museo de la Filosofía o el Museo FI, y ahí trabajamos con ciertos deseos que tenía, por ejemplo, que la Sala Liberal y de los Inventos tenga en lado y lado dos esculturas deformadas, el famoso tren y la máquina de vapor. Por otro lado, en las salidas de las reuniones hacia afuera, la manzana mordida, que representa el famoso tema del creacionismo, y el Buda, entre otras obras que fue constituyendo en el parque. Él, por su propia imaginación y creación, desarrolló varias esculturas, una que es la última que esperamos, La Voz del Silencio, o por ejemplo el Yin y el Yang, entre otras grandes esculturas que NEDAC ha ido desarrollando en el parque. Cuando creamos el Museo de Filosofía, hicimos dos salas, conservadora y liberal. Se refiere a eso, al materialismo, al inicio. Prácticamente he deformado la primera máquina de vapor, la primera locomotora a vapor, que fueron el inicio de la era industrial. La deconstrucción es una forma de cambiar la idea principal, una forma de cambiar la realidad. Una locomotora, pero la locomotora, además de traernos progreso, prácticamente nos ha llevado a destruir el ambiente que tenemos nosotros. De eso se trata entonces, de diluir todo ese concepto para ver si logramos renacer otra vez. Los temas de mi obra son más filosóficos, recopilar el pensamiento humano, la religión, la mitología, todos los temas místicos. Se trata de eso, de recopilar el misticismo del mundo. En eso se centra mi obra, en la filosofía y la recopilación de cualquier clase de pensamiento humano. No importa que yo no crea en eso, pero ese es lo central de mi obra. Bueno, de lejos, la obra más importante es el Buda, que tiene 4,50 metros de alto y está hecha en granito, una de las materias más duras de la naturaleza, y pesa 16 toneladas y ha trabajado. Cuando trajimos la piedra pesaba 32 toneladas. Esa es la obra más emblemática de aquí, de este servidor. El Buda es la realización la culminación de un sueño, la realización de uno de mis sueños más trascendentales, es de trabajar en la escultura monumental. Fue fabuloso y mágico a la vez trabajar en una obra así. El Buda nace como una necesidad del Museo de la Filosofía. Necesitábamos representar parte del pensamiento humano y de las religiones, que en sí son filosofía. Entonces necesitábamos representar el budismo, y al principio era un proyecto nomás de 1 metro, pero yo había visto una roca en la cantera y le propuse a Ramón para realizar una obra más grande que impacte y que represente verdaderamente lo que es el budismo. Empezamos con el proyecto que cuando inició tenía 33 toneladas. La roca medía unos 6 metros y
Al terminar la roca lo dejamos en 16 toneladas, nos habíamos comido más de la mitad de la roca. Y ahora tiene 4,50 metros de alto por 2,20 metros de ancho. Me tardé en 1 año y 2 meses en realizar la obra, con 4 ayudantes. Cada obra, cada escultura tiene un desafío, pero esta fue el desafío máximo porque se trata de proporciones, se trata de forma, y no solo de forma bidimensional, sino tridimensional, que todo tiene que estar compaginado. Y además fue una experiencia educativa, incluso para mí, porque era la primera obra monumental que hice de esa característica. Entonces, realizar la obra con ayudantes que recién empezaban a aprender. Entonces fue un gran desafío, un desafío diario durante 1 año para que no se dañe la obra. Porque en la escultura de piedra, si uno trata de hacer de una sola pieza la obra, si se daña 1 centímetro de la roca ya no es lo mismo. Entonces fue un desafío también, fue un desafío enseñarles a ellos, y en tremenda obra, ¿no? El caso de Nerag es muy singular en sus bondades, en su capacidad y en su creatividad. Están unas esculturas que nunca se pensarían por su dimensión, tradición, que estuvieran en la Garza Roja. Porque el pintor que se enfrenta a su pincel y al lienzo es un creativo individual. Pero el caso de Nerag es muy sui generis en el desarrollo de grupo en el país, porque él enseñó, distinguió a los lugareños o la gente nuestra a que aprendan algo de lo que se cree que ellos no tienen por qué saber. ¿Qué hizo Nerag? Es un ejemplo. Buscó a las gentes lugareñas nativas, no importando la geografía ni sus conocimientos adquiridos, para él transmitirles a sus compañeros de obra. Eso me parece precioso, darles la oportunidad de que se realicen en beneficio de ellos mismos, que se descubran artistas, al lado de un maestro como Nerag, que entrega todo, a la zona, al arte, y a sus compañeros novatos, que de novatos pasan muy rápido a ser ya maestros de arte. Otra obra trascendente que marcó otro caminar en mi pensamiento sobre la escultura es el Tao. El Tao, yo digo que el camino que renace hacia la luz. Uno tiene que recorrer un camino para renacer en la luz. Se refiere al taoísmo prácticamente, el yin y el yang. Incluso en la obra está impreso en una forma sutil el yin y el yang. En las sombras hay luz y en la luz hay sombras, ¿no? Toda obra tiene su desafío, ninguna obra es igual. Cada obra hay que ceñirse a un plan de trabajo, y a medida que se va trabajando van saliendo los problemas, entonces uno tiene que resolver. Y esta obra fue especialmente difícil de resolver porque es redonda y es como un caracol que se mete ahí. Del otro lado sale una cara iluminada, y también las espinas que hubo que hacerle ahí, que yo digo que son las espinas que a uno le paran para llegar a la luz. Integrar el yin y el yang, eso fue también una cosa difícil porque hubo que hacer ciertos arreglos para que no distorsionen en la obra. Otra obra que considero importante, de bastante dificultad técnica, es el Alfa y Omega. El Alfa y Omega es un ensamble de 2 rocas principales, dos rocas grandes. La base es del Alfa y tiene un orificio en el medio.
representa el inicio de la vida. Se supone que nació en un punto del espacio infinito, ¿no? Y alrededor también están 4 rostros que simbolizan los 4 humores que creían los griegos en que se basaba el mundo. Está la melancolía, la alegría, la ira y la serenidad, la paz, ¿no? Después, en la parte de arriba, ensamblamos una especie de estela. En la mitad tiene un mundo que simboliza el universo todo. Y también tiene inscripciones que yo le llamo tatuajes en la roca. Están grabados nombres mágicos en uno de los idiomas de Tolkien que hizo para El Señor de los Anillos. Dice algunas frases, en el uno dice, en la dulce nada, y en otra frase de acá abajo dice, mas te nunca te no. Es un sueño, una pesadilla que yo tuve, pero que se refiere a una parte importante de mi vida. También está grabado en la estela, en la parte superior, está grabado uno de los mantras más maravillosos que hay del mundo budista, el Om Mani Padme Hum, en el idioma sánscrito, ¿no? En la parte del frente también está Namaste, la palabra Namaste, muy utilizada para saludar o para despedirse de una forma mística. Eso con la parte de la estela. Y en la parte de arriba está una roca de obsidiana que alguien le regaló a Ramón. En una construcción que él estaba haciendo, encontraron una roca más o menos grande de obsidiana. Yo no había visto una obsidiana tan grande. Pero es fabulosa esta obsidiana. Yo la tallé y le di forma de un rostro humano. Doble rostro humano, del frente y de la parte posterior. Pero adentro, viendo la contraluz, todo un universo. Se ven estrellas, se ven constelaciones. Es mágica esa roca. Entonces la coloqué en la parte superior. Por otra parte, tengo una esfera en equilibrio que simboliza la fortuna, que me inspiré en el poema sinfónico de Carl Orff, que se llama O Fortuna, uno de los poemas goliardos de la Edad Media, de los clásicos de la Edad Media. Simboliza la fortuna. Cuando se echa a rodar la fortuna, nunca uno sabe cuándo va a caer, en dónde va a caer, ni a quién le va a tocar. El alfa y omega, yo no lo considero como el principio y el final. Yo considero que el omega va a ser el conocimiento del hombre, llegando a comprender todo el universo. Y ojalá tenga razón y que el hombre llegue a ese instante de conocer el infinito universo. Trabajando en hierro reciclado, son 2 obras que están a la orilla del Daule. Un pez se llama Jonah Fish, que se refiere al pez que se tragó a Jonás. Y el otro se va a llamar Matsya, ese está todavía en vías de construcción. Matsya viene de la mitología hindú, está en el libro de los Vedas. Y cuenta la historia que el rey Manu fue a lavarse las manos a la orilla de un río. Matsya se le aparece al rey y le pide que le salve porque estaba creciendo. Entonces el rey lo traslada del arroyuelo, era un arroyuelo, lo traslada a un recipiente de bronce. Crece el pez y el rey lo traslada a un lago. Después crece otra vez y lo traslada al océano. En el océano ya se hizo gigante y el pez en agradecimiento le dice al rey que iba a haber un diluvio. El rey construye una embarcación gigante donde almacena todo el semen de los animales, de todos los seres que habitaban la tierra para salvarlos de la extinción. La embarcación la ata al colmillo del pez y así salva todas las especies de la extinción, ¿no? Es una alegoría semejante a la de Noé.
al diluvio universal. En todas las culturas se tienen prácticamente casi de la misma forma el diluvio universal. Toda mi vida se compone de arte. Amanezco pensando en el arte y termino pensando en el arte. Es un trabajo a tiempo completo aquí en La Garza. Y todos los días, ahora que estoy trabajando en piedra, todos los días con el cincel o con la máquina de diamante. Y en eso se centra mi vida. No estoy dedicado a nada más, solo al arte. El ingreso a La Garza se produce después de conocerlo a Ramón en una de mis exposiciones en la Casa de la Cultura. Y me propuso este trabajo. Primero fue para el Museo del Grabado, pero después con el tiempo empezamos a hacer las esculturas monumentales y entonces ahí se requería gente especializada para producir estas obras, ¿no? Pero especialmente fue en el Buda que necesitamos contratar más personal. Llamamos a la gente del pueblo y que trabajaba aquí, que pertenecen a Nobol y los pueblos aledaños, y para darle instrucción y tener una mano de obra propia y mano de obra calificada. Hace unos 5 años más o menos se forma la Escuela FI por una necesidad de mano de obra. Y los integrantes fueron escogidos de aquí del parque, que pertenecen a Nobol, gente muy habilidosa. El uno lleva conmigo desde que inicié aquí en el parque hace unos 7 años, pero los otros fueron ingresando paulatinamente. Requería personal, entonces me di cuenta de que no había gente especializada, solo habían ciertas personas y donde mi amigo Cauja. Yo les propuse a 2 de los alumnos de él y me vinieron a apoyar. El uno se fue, quedó Arévalo, que era alumno de Cauja. Empezó también como alumno de la escuela porque le faltaba formación. Ahora es un escultor. Y otros también se han ido, pero los perennes, los que han quedado, Ángel Morán, Stalin Martillo, Steven Lino, Robin Morán y Mauricio Arévalo. Yo no pensaba dejar semilla en mi arte, pero fue la llegada de acá a Nobol y por la necesidad que teníamos de conseguir mano de obra, que decidí instruir a un poco de personas de aquí, de este lugar, que son muy habilidosas. Y ha sido difícil el camino, ha sido difícil porque eran personas que no conocían absolutamente nada del arte. La creación de la Escuela FI conllevó una serie de procesos para consolidar conocimientos y destrezas. Hubo que enseñarles a manejar las herramientas primero, vinculadas al proceso de trabajo de la escultura. Después darles clases teóricas sobre anatomía que se necesitaban en el Buda y trabajar uno para que ellos vean, ¿no? Ese es el principal legado que les puedo dejar, porque ellos me han visto trabajar. Y a medida que yo trabajaba, entonces les decía a ellos que me pregunten. Era un proceso de enseñanza viendo, que es la mejor enseñanza que un maestro le puede dejar a sus alumnos. Hacíamos reuniones, hacíamos clases al aire libre. Antes de empezar el trabajo, yo les daba clases, ellos traían sus materiales, incluso para dibujo, les enseñaba a dibujar. Y principalmente la anatomía que necesitábamos en el Buda. Y le hacía comprender lo que yo quería en cada sesión para que no se me pasen y no me saquen demasiado, porque se trataba de gente inexperta, de gente que no sabía absolutamente nada para qué servía el arte. La Escuela FI, por lo pronto,
estamos en el proceso y se podría considerar un taller de escultura. Pero esto sigue y la proyección es que se convierta en la verdadera escuela de Novol, que sea un legado para esta región que nunca ha habido una escuela de arte, que esto siga adelante y que crezca y que se convierta en una verdadera escuela y que sus miembros se independicen y que hagan enaltecer el nombre de la escuela FI, de la escuela de Novol. Y ahora puedo decir con orgullo que algunos de ellos ya se pueden llamar escultores y pueden desempeñarse en cualquier ámbito de la escultura. Incluso ya ellos realizaron conmigo una exposición en el MAC, pero todavía están encerrados en el proceso de aprendizaje. A 10 años, yo creo que esto va a ser un proyecto fantástico que dará resultados. Una escuela que sea reconocida, no solo en la región ni en el Ecuador, sino a nivel del exterior también. Ramón tuvo la idea de hacer las piscinas y me comunicó también otra idea que él tenía, que quería poner una cascada de piedra sobre piedra y que caiga como una cascada a la piscina. Tenía cierta idea de una construcción así, inspirado en Stonehenge. Siempre pensaba en los constructores místicos de Stonehenge. Pensaba en cómo esa gente pudo hacer tremendas obras con piedras que ni había en ese lugar. El proyecto es una simbiosis de ideas de Ramón con la mía. Algunas ideas se barajaron ahí y primero la creación nace de Stonehenge, pero luego Ramón agregó los toboganes con pilares naturales también de piedra natural, de piedra sobre piedra, que se parecen a los acueductos romanos. Entonces todo es una compaginación de ideas, ¿no? Un día tenía piedras de una escultura que me había sobrado y empecé a hacer una maqueta. Se la presenté a Ramón y se quedó encantado. Me dijo que me iba a apoyar en todo. Entonces empecé a buscar el material primero. Y el único material posible que podía compaginar con esto era de las canteras de piedra caliza que hay al frente de Puerto Azul. Son planchas completamente que salen así tal como tan naturales, que eran perfectas para la creación de esta idea. Bueno, de la maqueta inicial casi no hay nada, porque la maqueta inicial la hice con planchas recortadas perfectas. Y esto eran piedras naturales que tenían protuberancias y había que trabajarlas. Entonces no se parece en nada a la maqueta. La idea principal es así, está ahí completamente, no he cambiado nada. Pero el concepto mismo de la maqueta a la de acá hubo que cambiarla porque tenía que acoplarme a las piedras que tenía en ese momento. Stonehenge es una obra majestuosa. Algunos han tratado de explicar, pero es el misticismo que esa gente tenía para crear, y en esa época que no había herramientas ni cosas por el estilo. Entonces eso traté, esa alma de esos constructores místicos, traté de impregnarla en mi obra. Y cada piedra está pensada en lo que ellos hacían. Tuve que informarme de todo, tuve que informarme de los egipcios, tuve que informarme de los constructores romanos, tuve que informarme de cómo construyeron Stonehenge para yo tener una idea y crear mi obra. Stonehenge es un símbolo importante para la humanidad desde el punto de vista místico, antropológico, histórico, un monumento astrológico. En esa época que las personas empezaron a pensar en lo divino, a pensar que existía algo más allá del planeta, me daba la inspiración necesaria como para mover las piedras que he movido, cerca de 400 piedras, que tenemos un estimado de unas 700 toneladas que hemos movido y trabajado, porque cada piedra fue trabajada, como lo hacían los místicos de Stonehenge.
Aparte de todos los conceptos filosóficos, artísticos y místicos que encierran la obra, hemos diseñado también un parque en la parte baja de la construcción, como para que la gente visite y se sienta cómoda, con asientos, una pila en el medio, una pila rústica que fue concebida de la misma piedra. Tenemos 2 entradas para acceder a una escalera principal. En el medio, donde se juntan las 2 entradas, hay una especie de pila que receptará el agua que viene desde la parte alta, como que cae del cielo, como que cae de la estrella del agua. Receptará eso para otra vez devolver a las piscinas el agua. En la parte de abajo está diseñado una representación de las pinturas rupestres, diseñadas por el pintor Fernando Insúa. El arte rupestre marca el inicio de todo. ¿Por qué? Porque es el deseo del hombre de inmortalizarse, de inmortalizar el objeto, de inmortalizar el tótem, lo que venera. Es intentar plasmar lo que él percibe del mundo, de la naturaleza, de su fe. En las paredes de las 2 entradas y en la de salida del agua también está concebido el diseño de pinturas rupestres. Quizás una de las cosas interesantes que he podido ver en este largo transitar con Derac, 8 años, casi una década, es el dominio como escultor que tiene de la línea y de la sensualidad de la línea. Es una cosa muy difícil de lograr, que es darle vida a la piedra, rayar exactamente en el lugar donde se tiene que poner el cincel, el esmeril, el combo o lo que se tenga que usar en el momento dado. Así como en este parque ha manejado la madera, ha manejado la piedra blanda, como la piedra caliza, la obsidiana, o ha manejado piedras tan duras como el granito negro con el que se han armado tantas esculturas. Recuerdo la primera vez que vinieron 32 toneladas de piedra a la Garza Roja. 32 toneladas de piedra que se transformaron en esa obra hermosa que es nuestro Buda de la Garza Roja. Recuerdo cuando por primera vez también comenzamos a trabajar con piedras menores o como piedras tan complejas y tan sutiles de trabajar como la madera petrificada. Verdaderos retos para un artista que lo vuelven a Derac extremadamente vital. Un reto inmenso que es sostener este trabajo escultórico, armónico que estamos desarrollando en la Garza Roja y que sin su liderazgo hubiese sido bastante complicado de avanzar. Hoy Derac deja una herencia de una formación de más de 6 nuevos escultores. Deja una formación de un reto hermoso que fueron los peces que están hoy día ya instalados en la Garza Roja, que fue una maravillosa obra construida con la parte metálica de las piezas de esmerilado. Deja una obra impecable de metalurgia y de color. Y sobre todo, ese reto que le interpuse porque la Garza Roja siga tomando una identificación no de una piscina o un centro náutico, sino de un centro cultural con una de las colecciones más importantes de esculturas abiertas al público de América Latina.